Dios te bendiga, estimado hermano, estimado amigo. En esta ocasión te traigo una meditación bíblica, un versículo bíblico que nos va a mostrar a través del desarrollo de la reflexión en quién nosotros debemos de confiar y por qué debemos de confiar. Sabemos que vivimos en un mundo donde siempre, como he mencionado, y lo digo por experiencia propia, un mundo en el cual estamos atribulados todo el tiempo y un mundo que nos acosa en cuanto a las responsabilidades y más que todo no solamente las responsabilidades sino obligaciones a las cuales muchas veces nosotros nos quedamos cortos, ya que el problema de la inflación, los líderes corruptos que están liderando en los puestos, ¿verdad? Aquellos hombres que están en eminencia no están haciendo buen uso del privilegio que Dios les ha dado. Eso viene a poner una carga sobre nosotros, la cual muchas veces llegamos en situaciones llegamos a sentirla pesada, pero muchas veces esas situaciones pesadas que nosotros sentimos sobre nosotros nos llevan a cometer un error y es a quejarnos de la vida. Pero es por el simple hecho de que nosotros no estamos confiando verdaderamente en Dios. Es fácil para las personas decir que confían en Dios, pero otra cosa es demostrarlo con nuestros hechos, sabiendo llevar las situaciones, sabiendo lidiar con las cosas y poniendo en práctica lo que la sabiduría de Dios nos enseña a través de su palabra, porque muchas veces queremos hacer las cosas conforme a nuestra manera y es importante que sepamos de que no tenemos nosotros ningún tipo de sabiduría aparte de la palabra de Dios. Si nosotros nos llenamos de la palabra de Dios y la ponemos por obra, obviamente seremos salvos y seremos también sabios, no en nuestra propia opinión, sino en la sabiduría que Dios nos da. Ahora, el texto para esta noche es Salmos capítulo 46, versículo 1, el cual dice, lo leo tal y como está escrito, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ahora nosotros buscamos amparo, buscamos auxilio, buscamos fortaleza en diferentes lugares y donde menos lo buscamos es en Dios. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Sientes que la vida pesa demasiado? ¿Sientes que la vida es una carga o sientes que la vida te está agobiando, que te ha llevado a un punto en el cual ya no encuentras la salida? Es importante que empieces a prestar atención a lo que la palabra del Señor dice. Porque a veces la vida sí puede llegar a sentirse de esa manera, puede llegar a sentirse pesada, bastante pesada, pero no es lo suficiente para que nosotros nos demos por vencidos. Las situaciones que atravesamos diariamente nos llevan a pensar que hay días en los cuales el intento de avanzar que hacemos parece ser más difícil. Van a haber días más difíciles que otros. Y cuando nosotros nos damos cuenta o sentimos eso de que la dificultad que nosotros vemos al frente, tendemos a pensar de una manera, y es de que sería mucho más fácil retroceder, sería mucho más fácil rendirse y dar marcha atrás. Pero ahí es donde nosotros cometemos el error, porque no estamos dando la oportunidad para que Dios actúe, Dios nos guíe, y es por nuestra falta de fe, por nuestra incredulidad. Es importante que en esas ocasiones que nosotros sentimos que no avanzamos, que estamos en el mismo lugar, nos detengamos a meditar y pensemos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo? Si lo estamos haciendo conforme a nuestra voluntad o conforme a la voluntad del Padre. Ahora, es ahí
Cuando nosotros sentimos esos momentos difíciles, cuando nosotros sentimos que no podemos avanzar, es entonces que debemos de reflexionar en la palabra de Dios. Debemos de hacer una pausa en lo que estamos haciendo y analizar lo que es la palabra del Señor, qué nos enseña la palabra del Señor. Muchas veces en las tribulaciones, en todo lo que estamos atravesando, nos dejamos llevar por todas aquellas carreras, aquellas prisas y todo. Y en lo último que nosotros pensamos es en la palabra del Señor. Pero es importante que prestemos atención, reflexionemos en la palabra del Señor. No importa qué tan oscuros sean los momentos que estemos atravesando, no importa cuán difícil sea la situación que estemos atravesando. Cuando pensamos de la forma errónea y queremos retroceder, es obvio que no tenemos ni la muy mínima intención de poner en práctica lo que la palabra del Señor dice. El mundo es común que haga esto, pero es inaceptable que un cristiano no recuerde las palabras del Señor. Como cristianos debemos de conocer las promesas de Dios, debemos de saber quiénes somos nosotros. La palabra del Señor dice en Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando olvidamos eso, decimos a caminar solos, a empujar, como decimos, ¿verdad? A empujar esa carreta nosotros solos, a querer llevar, sacar adelante aquello que nos hemos propuesto. Pero obviamente estamos dejando de lado el poder, la sabiduría y todo lo que Dios nos da. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando nosotros estamos atribulados, es tiempo de detenernos un momento. Es tiempo de detenernos y pensar, respirar, darnos la oportunidad de respirar un poco, y de esa manera nos daremos cuenta que hay algo dentro de nosotros que sigue latiendo, que sigue vivo, y que nos dice que sigamos adelante, que sigamos intentándolo, que sigamos creyendo. No creyendo de que nosotros vamos a alcanzar por nuestras propias fuerzas, sino creyendo lo que la palabra del Señor nos dice. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchos piensan y han cometido errores. Yo por lo menos tuve la oportunidad de conocer el negocio en el cual trabajaba y gracias al Señor no prosperé, porque en este momento no estuviera en este lugar, no estuviera predicando su palabra. Pero muchas personas he visto que se han superado y han caído. Han llegado a un nivel como cuando al pan le ponen la levadura, que crece. Se han levantado en términos de poco tiempo. Pero el éxito nunca es alcanzado por aquel que siempre busca a dar grandes pasos. De eso me he dado cuenta yo, porque he logrado entender el éxito que Dios me ha permitido tener en mi vida. Y uno de ellos es haber puesto en mi corazón, haber puesto en mi vida el querer como era ser, de seguir sus pasos, de buscar primeramente el reino de Dios y toda su justicia. El Señor ha ido añadiendo todo aquello que he ido necesitando. Pero muchas personas viven pensando en ese fracaso total, porque es un fracaso total. Personas que quieren dar esos pasos agigantados, crecer, pero no tienen sabiduría. Entonces cuando llegan a la cima, caen repentinamente. Caen repentinamente. Ahora, cuando nosotros recordamos y sentimos, cuando nosotros decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y sentimos aquello que sigue latiendo en nuestro corazón a pesar de las tribulaciones y nos dice que sigamos adelante, eso es una muestra de la fortaleza que Dios nos está dando. ¿Por qué razón? Porque es el Espíritu Santo el que los impulsa a seguir caminando.
Muchos han retrocedido en el Evangelio. Muchos han dado marcha atrás y han servido prácticamente de payasos. Y eso es algo que es muy fácil. Es muy fácil caer, es muy fácil retroceder, porque el enemigo muchas veces nos va a poner pruebas, muchas veces vamos a resbalar, vamos a tropezar, vamos a caer. Pero ahí está el Espíritu Santo dándonos esa fortaleza, esa convicción para que nosotros nos levantemos, nos sacudamos y sigamos caminando, sigamos luchando. Pero muchos han decidido quedarse. Muchas veces el continuar hacia adelante no significa correr, no significa apresurarnos, sino el seguir adelante simplemente implica el no detenerse. Como quiera que sea, como cristianos debemos de luchar por alcanzar ese galardón, por alcanzar a llegar a esa meta final y que el Señor nos diga: siervo, buen siervo, ven acá, buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esa es la esperanza de nosotros. Un día tener ese descanso. Es verdad que vamos a tener tribulaciones acá en esta tierra, pero llegará ese momento en el cual experimentaremos ese descanso. Debemos de seguir adelante, no detenernos, a pesar de lo duro que sea el camino, a pesar de las tribulaciones, debemos de continuar adelante. Significa que si caemos, debemos de volvernos a levantar, a pesar del temor de volver a caer, porque muchos ponen como excusa: soy débil, voy a caer otra vez. La actitud que nosotros debemos de presentar delante de Dios es que creemos en su palabra y que es Él quien nos sostiene. Dice la palabra del Señor en Josué capítulo 1, versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Cuando nosotros estudiamos, y en este momento estamos estudiando en nuestra iglesia local, el libro de los Salmos, el cual nos ha traído muchas enseñanzas. Muchas personas pierden de vista lo que es lo que son los atributos de Dios, y uno de ellos es la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Debemos de recordar siempre la palabra del Señor, como lo leí en Josué 1:9, que dice: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. A donde nosotros muchas veces pensamos que nos podemos esconder de Dios. Pero dice la palabra del Señor en el Salmo 139, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, dice el versículo 6. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere: ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Nosotros, como mencioné, muchas veces creemos que nos vamos a esconder de la presencia de Dios, cuando el Señor dice: porque yo, Jehová, tu Dios, estará contigo a donde quiera que vayas, es porque Él estará ahí. La promesa, esta es una gran promesa para la vida de todo aquel creyente.
de todo aquel que cree en la palabra de Dios. Porque a pesar de las dudas de querer continuar, a pesar de que muchas veces vamos a dudar de continuar, van a venir las dudas, el enemigo nos va a querer minar con esas dudas. A pesar de esas dudas de querer continuar, debemos intentar siempre, aunque no estemos seguros del resultado que vendrá. Porque de eso es lo que se trata la fe. De eso es lo que se trata la fe. Nosotros no podemos, por temor o por poner la excusa de que no sabemos qué va a venir o no sabemos qué va a pasar, como lo hace el mundo, los incrédulos, siempre debemos de recordar que el propósito de la fe no es que primero veamos para creer, sino creer antes de ver. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Siempre debemos de recordar, a Dios no lo podemos ver, pero Él, como la promesa que ha hecho, que estará con nosotros a donde quiera que vayamos. Esa promesa es fiel y verdadera y el Señor estará con nosotros. Cada paso que nosotros demos, por pequeño que éste sea, podemos estar seguros de que es un paso que cuenta. Por eso es importante que no demos un paso atrás. Que cada paso, por muy difícil que éste sea, lo demos hacia adelante, porque cada paso cuenta. Cada esfuerzo que nosotros hagamos, por muy silencioso que éste sea, nos va acercando cada día más a la meta final, donde todo el esfuerzo que nosotros hayamos empleado para llegar nos revelará el triunfo que muchos cobardes que retrocedieron solamente podrán ver en nosotros. La palabra del Señor dice que los cobardes, los cobardes encabezan la lista de aquellos que no entrarán en el reino de los cielos. Es importante que prestemos atención a lo que la palabra del Señor dice. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, dice la palabra del Señor. No temas ni desmayes. Y la promesa es que nuestro Dios estará con nosotros a donde quiera que nosotros vayamos. Siempre recordemos que las tormentas que nosotros vemos, esas tormentas siempre las hemos visto, se forman y causan oscuridad, causan tinieblas, pero luego caen. Las tormentas que nosotros hemos visto no duran toda la vida. El diluvio que vino, dice la palabra del Señor, que duró 40 días, 40 noches. El Señor está en control de todo. Las tormentas vendrán, se formarán a nuestro alrededor, pero caerán, no durarán ahí para siempre. Debemos de seguir luchando a pesar de las tribulaciones, porque sabemos, dice el versículo que tomamos, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dice el versículo 2, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. No debemos temer. Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza y Él es nuestro pronto auxilio. Podría ser de que el dolor, las tristezas te estén llevando a ese punto en el cual, como mencioné al principio, puedes llegar a sentir la vida pesada, pero el dolor y las tristezas que muchas veces atravesamos, porque todos atravesamos ese tipo de situaciones en nuestra vida. La diferencia está en quién nosotros estamos creyendo, la diferencia está en quién nosotros buscamos ese amparo, ese auxilio, esa fortaleza. Eso es lo que marca la diferencia, pero el dolor y la tristeza que muchos atravesamos, esas nos enseñan algo muy valioso, y es que las caídas y los errores cometidos nos fortalecen cada día más. Nos fortalecen cada día más. Todos aquellos que hemos creído en la palabra del Señor sabemos, cada día nos vamos haciendo más fuertes, y de esa manera es que el camino que nos guía hacia nuestro futuro, el camino que nos guía hacia algo mejor,
ese camino se va preparando de esa manera. Se va preparando con las tribulaciones, porque cada día nos hacemos más fuertes. Dios nos hace más fuertes. Si creemos en su palabra, si confiamos en Él. Todo lo que hoy nos parezca un obstáculo, todo aquello que nos parezca un estorbo, todo aquello que nos parezca que no nos va a dejar avanzar, mañana podría convertirse en una historia la cual nosotros podemos contarle a los nuestros, y lo haremos con orgullo, lo haremos con gozo, con alegría, con orgullo de saber de que, y decir con toda certeza lo que dice el versículo 1 que tomé, que Dios ha sido nuestro amparo, que Dios ha sido nuestra fortaleza para llegar a donde estamos. Y al final nos daremos cuenta que hemos superado días difíciles, hemos superado pruebas difíciles, lo cual nos demostrará que nosotros somos más fuertes de lo que nosotros creíamos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estamos viviendo tiempos en los cuales pensamos que las situaciones que se están dando son pruebas difíciles y que muchas personas que han venido de sus países, yo he escuchado de sus propias palabras, con sus propias palabras dicen, vivimos con temor de volver a nuestros países. Pero, ¿cuál es ese temor? Muchos países ya no tienen guerra, muchos países ya no tienen conflictos. El temor es llegar y volver a su tierra natal y vivir la vida como en todo lugar. Trabajar, vivir una vida. Lo que no saben las personas que piensan de esta manera es que tal vez, como mencioné en el video pasado, puede haber tribulación, escasez, pero como viven pensando en el mundo, en lo que el mundo está haciendo, no toman en cuenta la paz y la tranquilidad que van a tener en sus vidas. El temor de ellos no es lo que está sucediendo, el temor de ellos es volver a los suyos. Muchos hombres tienen sus esposas con sus hijos en sus países, no quieren volver. Mujeres tienen sus esposos con sus hijos, los dejaron allá, no quieren volver. Parejas dejaron sus hijos, pero no quieren volver. Pero aún así viven expresando de que tienen amor. Es necesario tomar en cuenta de que es Dios quien nos da esa fortaleza para que nosotros no vivamos con temor. Todas esas pruebas que podemos atravesar, nunca esas pruebas llegan para destruirnos, sino para probarnos de qué estamos hechos. Porque muchas personas, hablando en términos humanos, el hombre se cree valiente, el hombre se cree fuerte, el hombre se cree que lo es todo. Pero la cobardía la reflejan cuando a alguien se les acerca a predicarles la palabra del Señor. Porque inmediatamente sienten aquello, que el orgullo va a caer. Sienten aquello de que tienen que humillarse. Y de esa manera desprecian el consejo de la palabra del Señor que los puede llevar a la salvación, que los puede guiar a tener esa paz para con Dios, a ser justificados, a ser salvos. Y la prosperidad viene a nuestra vida, tanto en esta tierra como en la vida venidera. Porque si hacemos las cosas conforme a la voluntad de Dios, todo nos va a ayudar para bien. Romanos 8:28 lo dice. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero dice la parte B, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es importante que creamos en esta palabra. Cualquier situación que venga a nuestra vida, esa situación nos va a ayudar a bien. Y nosotros estaremos confiados. Dice la palabra del Señor en San Juan capítulo 16, versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice el Señor.
Todo aquel que cree en esta palabra tendrá paz. En el mundo tendréis aflicción, dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nuestro Señor Jesucristo ha vencido al mundo. Venció la muerte. Y ahora nosotros tenemos la esperanza de que el mismo poder que lo levantó de entre los muertos, nos levantará también a nosotros. Confiemos en el Señor. Confiemos en el Señor siempre. Confiemos en el Señor y sigamos adelante. No retrocedamos, no demos marcha atrás. Y cuando nos sintamos que estamos débiles, cuando nos sintamos debilitados, recordemos lo que nos dice la palabra del Señor siempre. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cuando nos sintamos débiles, recordemos la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9 dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.